Mi cruel suegra cerró la puerta detrás de mí, y me echó de la casa cuando estaba embarazada. Insistió en que transfiriera la propiedad de mi casa de $25 millones a mi esposo, su hijo. Dijo que debía prepararme para un divorcio si no estaba de acuerdo. Mi cónyuge no me apoyó en absoluto, se puso de su lado. Me empujaron, sacaron todo lo que poseía, y me instaron a irme cuando me resistí. Al salir de la casa que había trabajado tan duro para construir, me sentí tan sola y desamparada. Sin embargo, decidí entonces y allí que no les permitiría salirse con la suya. Elegí luchar y mantuve mis planes en secreto. Esperé el momento adecuado para revelar mis intenciones antes de llevarlos a ambos a la corte. Todos quedaron asombrados por el resultado cuando el tribunal dictó su sentencia. Soy Amy, y siempre he pensado que el secreto para vivir una vida plena es la independencia. Estaba orgullosa de mis logros como agente inmobiliario en los suburbios de Las Vegas a la edad de 33 años. Había dedicado muchas horas a avanzar en mi trabajo y acumular fondos suficientes para comprar la casa de mis sueños. Mi casa de $25 millones era más que simplemente un lugar para vivir. Era un símbolo de mi ambición de vida y todo mi arduo trabajo. Otro de mis sueños era un matrimonio amoroso. Todo parecía ideal cuando conocí a Owen, un consultor tecnológico de 36 años, quien era inteligente, atractivo y daba la impresión de valorar mis aspiraciones. Nuestro día de boda fue una celebración feliz de nuestro compromiso y amor el uno por el otro. Sin embargo, no tenía idea de que también marcaba el comienzo de un tiempo muy difícil en mi vida. Estaba eufórica el día de nuestra boda, pero algo no se sentía del todo bien. Owen parecía distante mientras caminaba por el pasillo, como si su mente estuviera en otro lugar. Era un día importante para ambos, así que me dije que eran solo nervios, y me concentré en la vida que creía que estábamos a punto de construir juntos. Estábamos ansiosos por comenzar nuestras vidas juntos como marido y mujer cuando nos mudamos a mi casa después de la boda. Todo parecía ideal por un tiempo. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, vi un cambio en la conducta de Alan. Su madre Mia comenzó a aparecer inesperadamente y él se volvió distante. Mia, una educadora jubilada de 63 años, frecuentemente se pasaba para dar su opinión sobre todo en la casa. ¿Has considerado cambiar las cortinas, Amy, mi amor? Decía con un tono lleno de condenación, no combinan con el sofá. Quería defender mis decisiones de hablar, pero me mantuve en silencio, esperando mantener la paz. Después de todo, estaba casada con su hijo y me dije a mí misma que tal vez esto es solo cómo se comportan las familias. Intenté ignorar sus comentarios, pero con el tiempo comenzaron a afectarme. Empecé a dudar de mis elecciones, de mi gusto, de mis decisiones e incluso de mi valor como esposa. Un día decidí hablar con Owen. Sabes que amo nuestro hogar, pero los comentarios de tu madre realmente me están molestando. ¿Podemos establecer algunos límites? Le pregunté, esperando que lo entendiera. Él suspiró y miró hacia otro lado. Solo está tratando de ayudar, Amy. La familia se apoya mutuamente, sabes cómo son las madres. Su respuesta me hirió profundamente. Una ola de decepción me invadió. Mi felicidad en este matrimonio, ¿iba a ser arruinada por la constante interferencia de su madre? Sin embargo, elegí quedarme callada, esperando que las cosas mejoraran. Luego, una noche, todo cambió. Después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a Mia de pie en la sala con maletas apiladas a su alrededor. Este también es la casa de mi hijo, anunció como si fuera algo esperado. Me quedé congelada, el corazón acelerado. Mia, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunté, tratando de mantener la calma. He decidido mudarme. No puedes esperar que Owen viva sin su madre, ¿verdad? Su tono era plano, como si esto fuera lo más normal del mundo. Una sensación de hundimiento me invadió. Pero esta es mi casa, nunca hablamos de esto, dije con la voz temblorosa. Amy, necesitas entender que la familia es importante. Lo sabías cuando te casaste con él, respondió como si fuera obvio. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Me volví hacia Owen, desesperada por su apoyo. Owen, por favor, di algo, esto no está bien.
Él parecía dividido, mirando entre su madre y yo. Mamá solo quiere ayudarnos, Amy. Podemos hacer que esto funcione. Una ola de traición me golpeó, más fría y afilada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me quedé allí, sintiéndome completamente sola en lo que se suponía que era mi lugar seguro. Mi hogar ya no se sentía como mi santuario, sino como un campo de batalla, y la única persona que debería haberme apoyado me había fallado. Había confiado en mi marido para que estuviera a mi lado, pero en cambio, eligió a su madre sobre mí. Esa realización me golpeó como un muro de ladrillos. Sentí que estaba luchando por mi propio espacio en mi propia vida, y era agotador. Con el pasar de las semanas, las cosas solo empeoraron. Mía estaba siempre allí, como una sombra inamovible, y su presencia me hacía sentir atrapada. Cuando descubrí que estaba embarazada, esperaba que esto acercara más a Owen y a mí. Pensé que la noticia podría cambiar las cosas para mejor, pero cuando se lo dije a él y a Mía, su reacción me aplastó. No mostró alegría ni siquiera calidez, en cambio levantó una ceja y dijo: «Tendrás que cuidar tu dieta, no queremos problemas de salud». Sus palabras frías e indiferentes destruyeron cualquier esperanza que tenía de encontrar apoyo o felicidad, durante lo que debería haber sido un momento de alegría. Me encontré extrañando los días cuando mi vida era simple y llena de promesas. No podía evitar preguntarme cómo habían salido tan mal las cosas. Luego, una noche tarde, después de un día largo y agotador en el trabajo, llegué a casa para encontrar la puerta cerrada con llave. Toqué suavemente, esperando que Owen me dejara entrar. En cambio, escuché la voz de Mía desde el otro lado, fría y firme. «No entras a menos que aceptes firmar la casa a nombre de Owen», dijo. Mi corazón se hundió. «Mía, por favor, déjame entrar, esta es mi casa», supliqué. «Ya no, querida. Esta es la casa de mi hijo ahora. O firmas o llamaré a la policía, y te denunciaré por allanamiento», espetó. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había trabajado tan duro para construir mi independencia, solo para ser expulsada de mi propio hogar. Las lágrimas corrieron por mi rostro al darme cuenta de que no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Me sentía como una extraña en la vida que había construido para mí misma. Esa noche, me senté en el porche, el aire frío helándome hasta los huesos. Me sentí completamente traicionada, pero mientras me sentaba allí en la desesperación, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no podía dejar que me rompieran. Necesitaba un plan, una manera de recuperar el control de mi vida. Decidí marcharme por un tiempo para despejarme. Al día siguiente hice una maleta, y fui a quedarme con mis padres. Sabía que me recibirían con los brazos abiertos, y necesitaba su apoyo más que nunca. Cuando llegué, mi madre me abrazó fuerte y dijo: «Amy, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo resolveremos juntos». La casa de mis padres me trajo algo de consuelo. Mi padre, un policía retirado, y mi madre, una cálida y atenta ama de casa, me recordaron lo que era el amor incondicional. Su apoyo me dio fuerzas, pero sabía que tenía que enfrentar esta situación y defenderme. En el fondo, sentía que comenzaba a arder un fuego. Era hora de luchar. Estaba cansada de ser tratada como una víctima. Quería recuperar mi vida, pero sabía que no podía hacerlo sola. Fue entonces cuando contacté a Jessica, una amiga cercana de la universidad que se había convertido en una abogada exitosa. Siempre había sido alguien en quien podía confiar, y ahora la necesitaba más que nunca. Cuando le conté todo, la respuesta de Jessica fue firme y reconfortante. «Amy, esto es inaceptable. Tienes todo el derecho de luchar. El primer paso es solicitar el divorcio y recuperar tu vida», dijo con confianza. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Oír la palabra divorcio hacía que todo pareciera real, pero, ¿y si Owen contraatacaba? Ya había mostrado lo despiadada que podía ser. Admito que dejé ver mi miedo. «Que lo intenten», dijo Jessica sin dudarlo. «Tienes la ley de tu lado. El abuso emocional y la manipulación que has sufrido no pueden ser ignorados. Vamos a construir un caso sólido». Los días siguientes trabajamos juntas para elaborar un plan sólido. Jessica me guió sobre cómo recolectar pruebas del abuso que había soportado.
Empecé a recopilar todo: mensajes de texto, correos de voz y hasta las amenazas que había recibido. Mantuve un diario detallado, anotando cada momento que me hizo sentir pequeña, cada vez que intentaron controlarme o menospreciarme. Una noche, mientras añadía más al diario, un recuerdo específico me vino a la mente, algo que me había llevado al límite. Fue unas semanas antes de mudarme. Había llegado a casa después de un largo y agotador día, emocionada por compartir la noticia de mi embarazo con Owen. En cambio, entré en la cocina y encontré a Mia sentada en la mesa revisando mis archivos personales. Asombrada, pregunté: «¿Qué estás haciendo, Mia?». Ella levantó la vista, completamente impasible. «Solo reviso tus finanzas». «Vas a ser madre, así que es importante estar preparada», dijo como si invadir mi privacidad fuera completamente normal. «Mia, eso no es asunto tuyo. No tienes derecho a revisar mis cosas», dije con la voz temblando de ira. Pero ella solo se encogió de hombros, con el rostro frío e inexpresivo, y continuó revolviendo mis papeles como si mi protesta no significara nada. Ese recuerdo me recordó por qué tenía que luchar. No se trataba solo de enfrentarlos, sino de reclamar mi libertad y mi autoestima. Ese momento me hizo entender verdaderamente cuánto control tenía Mia, y cuánto poco respetaba mi privacidad o mis derechos. Con la ayuda de Jessica, sabía que estaba construyendo un caso fuerte y estaba lista para defenderme, sin importar lo duro o doloroso que fuera. Esta era mi vida, y había terminado de permitir que alguien me la quitara. Ese día protesté, sintiendo como mi ira aumentaba. «Esto es asunto mío, Mia. No tienes derecho a meterte en nuestras finanzas», dije firmemente, aunque mi voz temblaba. Ella me dio una sonrisa fría y dijo: «Las finanzas de tu esposo también son mi preocupación, Amy. Si él lucha, todos luchamos. No querríamos eso, ¿verdad?». Sus palabras fueron como una bofetada, y en ese momento supe que era hora de luchar. Me sentí completamente impotente, pero al recordarlo ahora, mi determinación solo creció. No iba a dejar que ella o Owen controlaran mi vida más. Estaba harta de ser tratada como si no importara en mi propia casa. Mientras continuaba planeando mis próximos pasos, me di cuenta de que no estaba sola. Jessica, mi amiga y abogada, era una fuente constante de apoyo. Mis padres también eran mis anclas emocionales. Su amor y aliento me recordaban mi fortaleza, y me dieron el coraje que necesitaba para luchar por mí misma. Una noche, durante la cena con mi madre y mi padre, compartí mi decisión de solicitar el divorcio. «No puedo dejar que me controlen más», dije firmemente. «Quiero recuperar mi hogar y liberarme de su manipulación». Mi padre me miró con orgullo en los ojos. «Amy, estás tomando la decisión correcta», dijo. «Estaremos aquí para ti en cada paso del camino». Al día siguiente, con el corazón latiendo fuerte, fui a la oficina de Jessica para comenzar el proceso de divorcio. Al firmar los papeles, sentí una mezcla de miedo y empoderamiento. Este era el primer paso hacia recuperar mi vida. En las semanas que siguieron, Jessica y yo trabajamos incansablemente para recoger pruebas y construir un caso sólido. Cada día fue una montaña rusa emocional, mientras revivía recuerdos dolorosos y me preparaba para la audiencia. Sentí como si fuera un soldado preparándose para la batalla. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Mi estómago se retorcía de nervios mientras estaba en el juzgado, rodeada de otras personas luchando sus propias batallas. Mis palmas estaban sudadas y mi corazón latía en mi pecho. Jessica estaba a mi lado, sujetándome la mano. «Amy, lo harás genial», dijo, su voz calmada y tranquilizadora. «Solo recuerda que estás luchando por ti misma y por tu futuro». Sus palabras me dieron una sensación de calma, y respiré profundamente, lista para enfrentar lo que vendría. Me concentré en lo que quería: libertad, paz y una vida donde yo tuviera el control. Ya no tenía miedo, estaba lista para enfrentar a Owen y a Mia en la corte. Cuando el juez llamó mi caso, sentí una oleada de adrenalina. Este era el momento por el que había trabajado tan duro. Al entrar en la sala del tribunal, sentí el peso de mi decisión presionando sobre mí. La habitación estaba tensa,
llena de murmullos suaves de personas esperando sus casos. A lo lejos, escuché el golpe agudo del mazo. Mi corazón latía con fuerza al ver a Owen y a Mia sentados al frente. La cara de Owen estaba en blanco, pero su mandíbula apretada delataba su tensión. La mirada de Mia era afilada y fría cuando se posó en mí, dándome una mirada escalofriante que me hizo estremecer. «Amy, mantente tranquila», susurró Jessica mientras tomábamos asiento. «Nos hemos preparado para esto. No estás sola». La jueza, una mujer de mediana edad con una presencia imponente, entró en la sala y todos nos pusimos de pie hasta que ella se sentó. Al sentarme de nuevo, sentí que mi confianza crecía. Esta era mi oportunidad para revelar la verdad sobre la manipulación y el abuso emocional que había soportado. La jueza comenzó pidiendo un resumen del caso. Jessica se levantó, su voz clara y fuerte mientras presentaba nuestro lado. Explicó cómo Owen y Mia habían intentado controlar mi vida, y describió el costo emocional que esto había tenido en mí, especialmente durante mi embarazo. Ella dejó claro que este caso se trataba de mi derecho a vivir libremente y sin miedo, y en mi propio hogar. «Su señoría», comenzó Jessica, «mi cliente Amy está aquí hoy para reclamar su vida de su esposo y su suegra, quienes han intentado sistemáticamente controlarla. Tenemos pruebas de abuso emocional y coacción, particularmente durante su embarazo y con respecto a la propiedad de su casa. Creemos que esto requiere acción inmediata». Miré a Owen. Su rostro seguía inexpresivo, pero sus dedos apretaban con fuerza el borde de la mesa. Mia, por otro lado, parecía relajada. Se inclinó hacia Owen con una leve sonrisa de suficiencia, sus ojos nunca se apartaron de mí. A medida que continuaba la audiencia, presentamos las pruebas que habíamos reunido: mensajes de texto, correos de voz, y registros detallados de manipulación y amenazas. Jessica enfatizó cómo el abuso emocional había afectado mi salud mental y bienestar, especialmente durante mi embarazo. Pintó un cuadro vívido del ambiente frío y hostil que Mia había creado en mi hogar, y cómo Owen había elegido ponerse del lado de su madre en lugar de apoyarme. El abogado de Owen intentó minimizar sus acciones, argumentando que Mia solo estaba preocupada por el bienestar de su hijo, pero las pruebas que presentamos eran abrumadoras. Jessica había preparado todo con un detalle increíble, y era evidente que el juez estaba escuchando atentamente. Finalmente, fue mi turno de hablar. Tomé una respiración profunda para tranquilizarme. «Su señoría», comencé, «amaba a mi esposo y acogía a su familia en mi vida, pero ellos aprovecharon mi confianza. Convirtieron mi hogar en un lugar de miedo y aislamiento. Todo lo que quiero es recuperar mi independencia». Mientras hablaba, noté que Owen miraba hacia abajo, su expresión finalmente cambiando. La sonrisa de confianza de Mia se desvaneció ligeramente. El equilibrio de poder había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi propia historia. Esto era solo el comienzo, pero sabía que, sin importar lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras escuchaba al abogado de Owen, quien argumentaba que yo estaba tratando de cortar a Owen de su familia por ganancia financiera. «Amy está exagerando sus afirmaciones para tomar el control de los activos compartidos», dijo con suavidad. Pero estaba preparada. Cuando llegó mi turno para testificar, me levanté, tomé una respiración profunda y miré a Jessica. Ella me dio un asentimiento alentador. «Estaba emocionada de casarme con Owen y construir una vida juntos», comencé, tratando de mantener mi voz firme. Pero casi inmediatamente me sentí como una extraña en mi propia casa. Su madre se mudó sin mi consentimiento, y comenzó a decirme cómo debía vivir mi vida. Hice una pausa, recordando el dolor de esa noche cuando Mia me dejó fuera. Describí todo. Las amenazas, la fría indiferencia y la impotencia que sentí al estar fuera de mi propio hogar. Mientras hablaba, noté que el juez se inclinaba hacia adelante, escuchando atentamente cada palabra. Nunca pensé que tendría que luchar por mi propio hogar y mi libertad. Sentí un torrente de emociones. Esto no se trata solo de una propiedad, se trata de mi identidad y mi futuro como madre. Me niego a criar a mi hijo en un entorno donde constantemente me menosprecien y controlen. Cuando terminé de hablar,
El juzgado quedó en silencio. El juez estaba tomando notas, y alcancé a ver la cara de Owen. Su expresión confiada había flaqueado. Una ola de empoderamiento me invadió. Había hablado mi verdad. A medida que la audiencia llegaba a su fin, el juez se dirigió a Owen y Mia con voz firme. Ustedes deben entender la gravedad de esta situación. El bienestar emocional de una madre y su hijo es de la mayor importancia, dijo. Al salir del juzgado, Jessica me apretó la mano y dijo, «Hiciste un trabajo increíble, Amy». Sentí que teníamos un caso fuerte, pero al salir vi a Owen y Mia susurrando entre ellos, sus rostros tensos y enojados. Mi estómago se desplomó, sabía que no se rendirían sin luchar. La amenaza de su represalia pendía sobre mí, pero estaba lista. Había enfrentado mis miedos, y sin importar lo que viniera después, estaba decidida a protegerme a mí misma y a mi hijo por nacer. Lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El siguiente giro en la historia pondría a prueba todo lo que creía saber sobre traición y venganza. Los días posteriores a la audiencia estuvieron llenos de ansiedad y espera. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, balanceándome entre la esperanza y el miedo. Jessica y yo seguimos preparándonos, sintiendo que Owen y Mia planeaban algo. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada urgente de Jessica. «Amy, tenemos que encontrarnos, hay algo importante que discutir», dijo. Mi corazón latía rápido mientras me apresuraba a su oficina, donde me recibió con una mirada seria. «Acabo de enterarme de que Owen y Mia están planeando contraatacar», dijo. «Están intentando desacreditar tus afirmaciones diciendo que eres emocionalmente inestable e incapaz de ser madre». Una ola de ira me invadió. «Eso es una mentira», dije apretando los puños. «No puedo creer que se rebajen tanto». «Es una táctica común», explicó Jessica con calma, «pero muestra que están desesperados. Podemos luchar contra esto, Amy, solo necesitamos más evidencia del abuso emocional que has soportado». Esa noche, me senté con mi diario y comencé a escribir. Vertí todos los recuerdos de los momentos en que me sentí menospreciada, ignorada y tratada como si no importara. Cada palabra que escribía me recordaba la fuerza que estaba construyendo. Ya no era la mujer tímida que pensaban que podían controlar. Una semana después, recibí un aviso formal para otra comparecencia en la corte. Mi ansiedad regresó, pero esta vez estaba decidida. No solo me defendería, también me levantaría y lucharía por mi futuro y el bienestar de mi hijo. Cuando llegó el día, entré al juzgado con una mezcla de miedo y determinación. Al igual que antes, Owen y Mia ya estaban sentados, sus rostros duros y sin expresión. Esta vez, sin embargo, estaba lista para enfrentarlos directamente. La tensión en la sala era palpable, pero yo estaba preparada para afrontarla. Jessica presentó nuestro caso de nuevo, enfocándose en cómo las acciones de Owen y Mia habían afectado emocionalmente, especialmente durante mi embarazo. Mostramos al juez mensajes de texto de Mia llenos de insultos sutiles y comentarios controladores. Observé cómo el juez revisaba cuidadosamente la evidencia, frunciendo el ceño en concentración. Luego, fue mi turno de hablar. Tomé un respiro profundo y miré al juez. «Su señoría, no estoy aquí para destruir una familia», dije manteniendo mi voz firme. «Estoy aquí para recuperar mi vida y garantizar un entorno seguro para mi hijo. No puedo permitir que mi suegra controle más mi vida». Mientras hablaba, sentí el apoyo silencioso de mis padres, sentados al fondo de la sala del tribunal. Su presencia era como un escudo protector que me daba fuerza. Con ellos a mi lado, compartí algunos de los momentos más dolorosos que había soportado. Hablé sobre cómo me había sentido atrapada e impotente bajo el control de Owen y Mia. Cada palabra que decía era como un peso que se levantaba de mis hombros, y pude ver a la jueza escuchando atentamente, su expresión suavizándose mientras absorbía mi historia. El abogado de Owen intentó contraatacar, pintándome como irracional e inestable emocionalmente, pero Jessica no se dio por vencida. Refutó cada punto, usando las pruebas de las manipulaciones de Mia y sus constantes críticas para fortalecer nuestro caso. Al final de la audiencia, sentí un inmenso alivio. Había defendido mi verdad,
compartido lo que había vivido, y me había negado a permanecer en silencio. No importaba lo que me esperaba, sabía que había recuperado el control de mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento de paz comenzó a crecer dentro de mí. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para luchar por mí y por mi hijo. Estaba decidida a reconstruir mi vida, libre de las sombras del control y la traición. Hablé con sinceridad sobre cómo me habían excluido de mi propia casa, y cómo poco a poco me habían despojado de mi identidad. La atmósfera en la sala del tribunal cambió mientras la jueza escuchaba mis palabras. Su expresión cambiaba con cada detalle que compartía, y podía ver que tomaba en serio mi historia. Cuando llegó el turno de Owen para hablar, luchó por expresarse. Sus argumentos eran torpes y parecía nervioso, mucho menos confiado que antes. Mia, por otro lado, se mantuvo obstinada, intentando controlar la narrativa, pero con cada minuto que pasaba, era evidente que su manipulación estaba perdiendo fuerza. Después de una larga y agotadora sesión, la jueza finalmente llamó a un receso. Al salir de la sala, sentí una fuerza tranquila. La batalla no había terminado, pero estaba lista para lo que viniera después. Unas horas más tarde, nos convocaron de nuevo al tribunal. La jueza regresó para emitir su veredicto. Basándome en las pruebas presentadas y los testimonios ofrecidos, considero que Amy ha sido víctima de abuso emocional y manipulación, declaró con una voz calmada pero firme. En consecuencia, le otorgo la plena propiedad de la casa y la custodia exclusiva de su hijo. Mia y Owen serán sancionados por su comportamiento. Un inmenso alivio me invadió. Finalmente me sentí libre y validada, liberada del enorme peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo de alegría, sino también por la amarga realización de que la familia en la que había creído ya no existía. Jessica me dio un fuerte abrazo al salir del tribunal. Con orgullo en su voz, dijo: «Lo lograste, Amy. Luchaste por tus derechos y ganaste». Con una sonrisa, murmuré: «Lo hice porque sabía que merecía algo mejor».